Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir meditando en la vida de Moisés y estudiar las escrituras. En esta ocasión vamos a seguir con la parte 3 de la vida de Moisés. En las ocasiones anteriores hemos visto cómo es que los padres de Moisés mostraron fe. Vimos que también Moisés durante 40 años fue criado en las cortes de Egipto, teniendo una gran educación, de la mejor que pudo haber obtenido en su época. A Moisés no le importó las cosas materiales y por eso es de que vivió otros 40 años exiliado en el desierto en Madián. Cuando el Señor lo llamó, tuvo miedo, y es algo muy importante recordar eso, porque observamos la capacidad de liderazgo que tiene durante toda la estadía en el desierto, pero recordemos que él tuvo miedo a lo que el Señor le estaba llamando. Eso es porque no tenía razón por qué tener miedo. Ha demostrado que el Señor lo ha fortalecido y lo ha capacitado y no tenía por qué tener miedo. Vimos que a pesar de su miedo hace lo que el Señor le manda y se enfrenta al faraón con las 10 plagas y saca al pueblo de Israel de Egipto. Celebra la primera Pascua con el pueblo de Israel y hemos llegado hasta donde él consagra a los primogénitos, que lo hemos visto brevemente. Ahora vamos a observar varias facetas de la vida de Moisés como líder en el desierto, como líder del pueblo de Israel en el desierto. Hermanos, el enfoque que hemos estado tomando de la biografía de Moisés y de todos los personajes que hemos visto es un enfoque biográfico donde las personas muestran su fe. Ese ha sido el punto de los estudios. Esto, hermanos, lo digo porque en el libro de Éxodo tenemos muchas leyes que el Señor le da a Moisés y muchas instrucciones, por ejemplo, la construcción del tabernáculo. Y al final del libro de Éxodo vemos que ellos construyen el tabernáculo según lo que el Señor le dice. Entonces, esas partes donde son de tipo legal no las vamos a observar. Claro que es muy importante observar toda la Biblia, pero lo que hemos estado viendo es la narrativa de la biografía de Moisés. ¿Por qué? Porque la idea con esto es observar cómo esas personas vivieron y mostraron su fe y poder nosotros ver cómo estaban ellos y si tenemos una situación similar, poder mostrar nuestra fe de la misma manera en que estas personas vivieron, en que estas personas mostraron su fe. Porque creemos que hicieron cosas correctas y hay cosas que también debemos evitar, pero nosotros tenemos que ponernos en su lugar y tratar de imitar lo bueno. Por ejemplo, hermanos, Moisés, los padres de Moisés tenían una persecución del faraón para matar a Moisés. Y ahora nosotros no vamos a tener persecución de algún faraón por que quiera matar a nuestros hijos, pero en esos momentos de angustia tenemos que observar que ellos hicieron todo lo posible para conservar la fe, conservar la vida, perdón. Entonces esa es la forma en que ellos mostraron su fe, y así tenemos que ir viendo en qué situación estamos nosotros y cómo estaba Moisés, en este caso, que es el personaje que estamos estudiando, para relacionar nuestra vida. Y en eso se ha tratado el estudio de todos los personajes. Por esa razón es de que vamos a observar el libro de Éxodo hasta cierto punto, y vamos a ir rápido solo mencionando las listas de las leyes o cómo se pueden ordenar las leyes
Y el libro de Levítico solo vamos a hacer menciones de eso porque ahí en Levítico también es algo que el Señor le habla a Moisés y Moisés lo escribe, pero son la mayoría leyes de comportamiento que debemos estudiarlas. Pero el enfoque de nuestro estudio ahorita es cómo es de que Moisés muestra su fe y cómo es que nosotros en las situaciones que Moisés pasa nos podemos identificar y hacer lo mismo, imitar lo mismo porque tenemos la misma fe que Moisés tiene. Entonces, por eso es de que así vamos a saltarnos bastantes pasajes, bastantes capítulos de Éxodo, de Levítico y también de Deuteronomio, porque estamos viendo la biografía de Moisés. Pero antes de entrar ya al capítulo que nos corresponde después de la salida de Egipto, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú en tu misericordia, Señor, nos permites acercarnos una vez más a ti, a escudriñar tu palabra, Señor. Nosotros queremos conocer cada vez más y más lo que está escrito en ella, Señor, y por eso te pedimos que tú nos ilumines nuestro pensamiento, Señor, que tú nos guíes, porque sabemos que nuestro ser está entenebrecido y desviado por el pecado, pero tú nos haces comprender las escrituras, Señor, y te pedimos que ellas nos penetren y nos moldeen para que podamos ser mejores hijos tuyos cada día. Señor, ayúdanos a imitar la fe de Moisés en las cosas que él hizo bueno, poder hacer nosotros en nuestra vida lo mismo, Señor, actuar de manera correcta para tu gloria y para tu honra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quiero que veamos para comenzar el versículo 17 del capítulo 13, que nos dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Vean, eso es muy importante, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Qué importante es este pasaje, hermanos, y a veces lo pasamos por alto, por eso es de que quería enfocarlo ahí. Había quizá un camino más corto que era por la tierra de los filisteos, pero el Señor, conociendo al pueblo de Israel, veía que si veían la guerra cercana, que iban a querer regresar a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo manda por otro camino, por un camino más largo. Y eso, hermanos, lo que me hace pensar es recordar el pasaje de 1 Corintios 10 en el versículo 13, que en el contexto Pablo está hablando justamente del peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Pero en el versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vean, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso, hermanos, viendo el pasaje de que nos dice Pablo que el Señor no nos da alguna prueba o no nos deja a la deriva, sino que nos da lo que podemos resistir. Entonces aquí vemos que el Señor sabe que el pueblo de Israel no iba a resistir la guerra o ver la guerra. Claro, si el Señor los hubiera metido a la guerra a la tierra de los filisteos, el Señor les iba a dar fortaleza para que sobrellevaban la guerra. Pero el ánimo que el Señor ve en el pueblo de Israel
prefieren mandarlos por otra ruta. Y es muy curioso ver qué tipo de ruta es la que el Señor los lleva. Porque pese a que Él los lleva por otra ruta, hay que observar, uno, la fidelidad de Dios en comprender al pueblo de Israel y comprendernos a nosotros también, como Pablo le dice a los Corintios en su carta. También observamos en el pasaje de Corintios que Él da la capacidad de soportar. Es muy importante observar eso. Él no nos deja a la deriva, sino nos da la capacidad de soportar. Por eso es que les digo, aunque si Él hubiera querido que el pueblo fuera contra los filisteos, les hubiera dado la capacidad para ganar, pero Él los quiso llevar por otro lado. Y es que es muy importante ver que ellos, si bien no se encontraron con los filisteos instantáneamente, se fueron contra el ejército de Egipto. Estuvieron entre el ejército de Egipto y el mar, un ejército que era bastante grande. Y luego también pelearon contra Amalek, otro ejército que, como hemos estudiado en el primer mensaje sobre la vida de Moisés, Amalek probablemente era uno de esos iscos que conquistaron Egipto en un momento. Y por eso, hermanos, vemos en el 14, 3 y 4 que nos dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto os ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿cuál era el propósito de llevarlos a un lugar donde no tenían salida, que era entre el mar y el ejército de Egipto? Que el nombre del Señor, que el Señor sea glorificado, que el mundo reconociera que el Señor es Dios. Por eso es de que los llevó ahí, pero los llevó a un punto en que las circunstancias quizá no, para el ojo humano no era el mejor. Y eso lo vemos porque ahí el pueblo también es inconforme a esa situación. En toda esta situación, en ver que el Señor no los manda por un camino, sino por otro, vemos que el Señor es el soberano de la historia. Él controla la historia y dirige los sucesos para que Él sea glorificado. Ahí observamos que el Señor, hermanos, no nos deja a la deriva. Él es el que controla la historia y el que la ordena. Y si la historia es así, es porque Dios en su infinita sabiduría lo ha permitido así, lo ha guiado a ese punto. También vemos que es un acto de amor al pueblo de Israel el llevarlos al mar, y el llevarlos al mar a un punto donde no tenían mayor salida. Es un acto de amor. ¿Por qué? Porque Él les va a dar la salida. No los llevó hacia los filisteos, pero los lleva a un punto que también, como les digo, al ojo humano no es una mejor situación, pero ahí les demuestra su amor. Y hay que ver algo: el pueblo es ignorante e inconforme, y nos lo dice el pasaje en el 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y es que, hermanos, como les digo, al ojo humano,
La situación no era la mejor, pero era algo que el Señor lo quería así para mostrar su poder y su amor, que el nombre del Señor fuera glorificado en lo que iba a pasar. Y por eso es que pasaron el mar. Ahora bien, el Señor les abre el mar y el pueblo de Israel pasa. Y eso es lo último que nos habla el autor de Hebreos en Hebreos 11:29, que nos dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Observemos algo, y aquí lo he resaltado en este texto. El verbo pasaron está en plural, no dice por la fe pasó el mar. Entonces, hermanos, ¿de quién está hablando el pasaje en Hebreos? ¿De quién es la fe que habla el autor de Hebreos? ¿Es de Moisés o del pueblo de Israel? Si bien, hermanos, Moisés nunca dudó de que Dios lo iba a sacar de esa situación e iba a proveer algún medio de salvación, y los israelitas sí lo hicieron porque pensaron que iban a morir y que hubiera sido mejor quedarse como esclavos en Egipto que morir ahí. Moisés, cuando abre el mar, hermanos, y los israelitas habían fallado en pensar mal que no iban a salir de esa situación. Pero al ver eso, Moisés también comunicó de la fe, y esa maravilla, esa señal que hizo, fue algo que llenó a las personas en ese momento de fe para caminar. Si bien Moisés abrió el mar y él nunca dudó, nadie obligó a cada individuo israelita a pasar el mar. Entonces, por la fe, hermanos, es de que ese pueblo, al observar, tuvo fe y caminó. Eso es lo que nos está hablando el autor de Hebreos. Los israelitas no dijeron, mejor no pasemos porque capaz que se cae el mar, las paredes de agua nos caen encima y nos ahogamos. No, ellos caminaron, y si se recuerdan, era una población bastante grande. Ahora bien, ¿qué pasó con los egipcios? Los egipcios, hermanos, quisieron imitar lo que Israel estaba haciendo y comenzaron a pasar, caminaron, pero eran incrédulos. Los egipcios, aunque caminaron en el mar, en el mar seco, ellos no lo estaban haciendo por fe. Y por eso es de que el autor de Hebreos nos dice que intentaron imitar los egipcios, hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Ahora, ¿de qué es lo que nos enseña esto? Lo que nos enseña esto, hermanos, es de que hay muchas personas mundanas y hay muchas personas también creyentes que quieren hacer cosas buenas, pero no lo hacen por fe. Y es que las personas en el mundo directamente no tienen fe en el Señor. Entonces, aunque tratan de hacer las cosas buenas que un creyente hace, no es lo mismo. Ante Dios fracasan. Si el mundo quiere hacer una obra de caridad, la hace, pero ante Dios eso no le es tomado en cuenta para nada, porque sin fe no podemos obrar bien ante los ojos de Dios. Eso lo hemos ya repetido varias veces. El problema a veces, hermanos, es de que hay cristianos también que quieren hacer obras de caridad, pero no para servir y glorificar al Señor, sino para aumentar su ego o
hacer que la sociedad los vea como personas morales, y entonces también fallan en eso porque no hacen las cosas con fe. Entonces, hermanos, siempre tenemos que actuar con fe, y veamos el canto de Moisés. Luego de pasar el mar, el canto de Moisés es una alabanza al Señor. Y el bosquejo de Woodring nos dice que hay un preludio cuyo tema es el triunfo de Jehová. Que el tema, hermanos, se refiere a lo que ha pasado justamente con la destrucción del ejército de Egipto y la salvación del pueblo de Israel. La primera estrofa que nos habla qué es Jehová, lo que Jehová es, que es fortaleza, es el cántico y la salvación. La segunda estrofa nos habla lo que Jehová ha hecho, que es justamente la victoria ante los enemigos y el rescate del pueblo de Israel. La tercera estrofa, lo que Él hará, que es la victoria sobre los enemigos futuros y la herencia de la tierra. Aquí vemos que ya nos está hablando de que el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y hay un postludio, que es un contraste entre Egipto e Israel y una respuesta antifonal de las mujeres. ¿Por qué es importante este canto de Moisés? Bueno, ya hemos hablado que es importante porque el lenguaje con que está escrito sí se asemeja mucho a la literatura que hay en el resto del mundo, a lo que Moisés escribe, y por lo tanto calculan ahí que el autor, que es Moisés, pudo vivir más o menos en la fecha tardía del Éxodo. Es una de las pruebas. Pero ante todo, hermanos, es la actitud que Moisés tiene de alabar al Señor por las maravillas que Él hace. Y es una cosa que debemos de imitar. Estar en constante alabanza por las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Es algo muy hermoso este canto, y es algo muy bueno que debemos nosotros de imitar. El hecho de estar agradecidos y mostrar ese agradecimiento con alabanza al Señor. Es una buena actitud la que muestra Moisés aquí. Y hay que decir que no solo Moisés está alabando aquí. Vemos que las mujeres dan una respuesta antifonal, aunque el canto, el salmo, es de Moisés. Lastimosamente, esa actitud de alabanza y de adoración no perdura por mucho tiempo. Vamos a observar que hay 3 quejas del pueblo de Israel, del Éxodo 15:22 al 17:7. Uno son las aguas amargas de Mara, la segunda es la historia del maná, y la tercera es la historia del agua de la roca. Veamos un poco acerca del agua de Mara. Y es que pasado 3 días que salieron del mar, que cruzaron el mar, se quedaron sin agua y llegaron a un lugar que nombraron Mara porque no podían beber las aguas de ahí por ser amargas. Por eso es de que está el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y hermanos, esta es una de las tantas murmuraciones, y es la primera que tenemos después de el cruce del Mar Rojo. Y es algo muy interesante observar que el autor de Hebreos hasta el paso del Mar Rojo habla del pueblo de Israel, y luego se salta hasta la conquista de Jericó. Y es que, hermanos, es interesante porque vamos a observar que la vida del pueblo de Israel en el desierto es solo murmuración y es un fracaso. Básicamente es un fracaso, pero en contraste
de cómo es que el pueblo de Israel se comportaba, tenemos cómo Moisés muestra su carácter y muestra que es una persona de fe madura. Entonces tenemos que contrastar esto. Aquí es una de las primeras murmuraciones que tienen. Ya habían murmurado de que el ejército de Egipto los iba a matar y que se querían regresar a Egipto. Pero aquí, hermanos, hay otra murmuración y es la primera después del cruce del mar. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés en ese tiempo de aflicción? Que todo el pueblo se va contra Moisés. Y es una actitud que ya hemos visto en Moisés. Él le pide al Señor guía. Moisés oró. Y como les he hablado, nosotros cuando estamos en esos momentos, hermanos, de ver aflicción, la aflicción de las personas, ver que nuestras circunstancias no son las mejores porque estaban sufriendo de quedarse sin agua. Él, que es un creyente y alguien maduro en la fe, ora al Señor y le pide guía. Entonces, el Señor le muestra un árbol y cuando lo tiran a las aguas, se endulzan y ya se vuelven bebibles. Pero lo importante de la narración es esa actitud que vamos a encontrar en Moisés y las repetidas veces que vamos a encontrar que Israel murmura contra Moisés. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Era ahí un oasis, pero aunque era un oasis, el lugar, hermanos, no era donde Dios quería al pueblo de Israel. Entonces, ellos tuvieron que salir de ahí y lo que nos habla el pasaje en el agua de Mara es en el 15:26, que nos dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y hermanos, ahí ya les está prometiendo que Él va a ser fiel si ellos cumplen el pacto que van a tener. Luego viene el maná. La historia del maná es un alimento que el Señor les daba 6 días a la semana y que no podían guardar. El 6º día, para que no recogieran el sábado y descansaran, les daba una doble porción. Y solo, vean qué importante, solo ese 6º día podían guardar para tener el día 7º. De lo contrario, se engusanaba este alimento. Y así fue. Ellos no podían guardar para más días, sino que tenían que estar constantemente recogiendo ese alimento. Ahora, algo que nos da una descripción del maná es de que era su sabor como hojuelas con miel. Eso, hermanos, implicaba que para el pueblo de Israel eso era una delicia, porque valoraban mucho la miel. Para ellos era un manjar. Y por eso es de que justamente la descripción de la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel, porque para ellos era un deleite esto. Entonces el Señor no les estaba dando comida que no supiera bien, era un manjar lo que les estaba dando para ellos. Pero lo que nos enseña es de que
ellos tenían que depender completamente de Dios. Por eso es de que día a día tenían que salir a recoger su comida. Y claro, ellos en ese momento no podían trabajar. Estaban en el desierto, un desierto que es un lugar con bastantes piedras, y porque era un momento de transición para llegar a Canaán, ellos no iban a sembrar para cosechar y cegar después, sino que estaban de paso. Inicialmente estaban de paso. Nosotros sabemos que se quedaron 40 años ahí en el desierto, pero aunque hubieran querido sembrar para cosechar en un año después, esa tierra no se prestaba para eso. Entonces, por eso era una completa dependencia al Señor. Y quiero que leamos Josué 5:12, donde dice: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. ¿Por qué es importante observar eso? Porque nosotros tenemos que depender del Señor. Eso no quita, hermanos, que si el Señor nos provee un medio de trabajo, no trabajemos. Nosotros tenemos que trabajar. El pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, ya no les cayó maná. Ellos tuvieron que trabajar, pero recordando que el Señor bendice su trabajo y Él es el que provee para que ellos sobrevivan. Sí, ellos trabajan y tenían que hacerlo aquí, tenían que cultivar la tierra, comer de los frutos de la tierra de Canaán. Pero eso no quita la dependencia del Señor. Sin embargo, el Señor bendice nuestro trabajo, y nosotros, si podemos hacer algo, debemos de hacer eso. Como les digo, aquí en el desierto ellos no podían hacer nada. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, tuvieron que trabajar, y eso no les debía de quitar la dependencia del Señor. A veces cuando hay un trabajo que nos provee para nuestras necesidades, nosotros nos olvidamos que es el Señor quien nos provee mediante el trabajo. Y entonces ya se inflan las personas y niegan al Señor, sino es ellos y su trabajo, el esfuerzo que ellos hacen sin la bendición de Dios. Y eso no es así, hermanos. Vamos a observar que justamente lo que les dice Moisés en unos de los discursos de Deuteronomio es eso, que no se olviden de que ellos tienen que depender de Dios, aun cuando estén sembrando y cosechando. En el contexto de Juan 6, estaban hablando de que Jesús les dio comida, alimentó a 5,000 personas, y las personas lo comenzaron a seguir no porque tenían fe, sino porque querían alimentarse. Entonces, en ese contexto, nos dice Juan en el 6:31 al 35: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué es importante este pasaje, hermanos?
Jesús les está diciendo que Él va a saciar sus necesidades y cita lo que está pasando al pueblo de Israel, que como les digo es una completa dependencia del Señor. Ellos no podían trabajar en nada. Pero el Señor les dice que el que llega a Él y que cree en Él no tendrá hambre ni sed. ¿Por qué? Porque es solo por la fe. Nosotros nos tenemos que acercar a Él por la fe y depender completamente en el Señor para nuestra salvación. Nuestras obras, eso de imitar a Moisés, hermanos, no le suman nada a nuestra salvación. Nuestra salvación es depender completamente en el Señor Jesucristo. Y por eso es de que en esa dependencia completa Él es el pan de vida. El que si llegamos a Él no tendremos hambre ni sed jamás. Y vean que es importante que dice que Él es el pan de vida y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Vamos a observar por qué es esto de la sed. Si es un pan, ¿por qué tampoco va a saciar la necesidad de sed? Porque está utilizando un símbolo, claro. Pero vamos a observar más adelante ese aspecto de la sed. El punto principal aquí es de que nosotros tenemos que depender completamente del Señor para nuestra salvación. Si bien debemos de imitar a Moisés en esas cosas, en esos actos que Moisés hace y muestra su fe, esa fe, esa fe, hermanos, nos lleva a esos actos, pero nuestra completa dependencia es en el Señor, poner nuestra fe en el Señor. Los actos de fe es solo para agradar al Señor, quien ya nos da vida eterna. Entonces es muy importante eso. Luego vamos a observar el agua de la roca. Y es que otra vez se quedan sin agua y comienza otra vez murmurar, y observemos que no es la primera vez que murmuran y se ponen en rebeldía el pueblo de Israel por el agua, y es que el agua es muy importante. Entonces le piden agua a Moisés, ¿y qué hace Moisés? Moisés viene y le pide guía al Señor. Por eso es muy importante observar eso, ante esa mala circunstancia que otra vez se quedan sin agua y están a punto de morir por agua. Entonces el Señor les provee, pero Moisés ora y le pide al Señor guía. Y el Señor manda a golpear la peña de Oreb y Moisés lo hace. Caso contrario, que lo que vamos a observar en Números, donde Moisés golpea 2 veces la roca y entonces ahí desobedece, pero en este momento Moisés lo hace bien y sale agua de la roca. ¿Por qué es muy importante ver esto? Porque también hay una dependencia en el desierto para tomar agua, y es una dependencia en el Señor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10 del 3 y 4? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, hermanos, observemos que Pablo nos está diciendo que esa roca donde fluye agua es Cristo. Estas dos figuras de Cristo, que son la roca y el pan, son muy importantes porque les daba vida y sustento al pueblo de Israel en el desierto. Pero el pueblo de Israel dependía completamente de que la roca diera agua y que cayera el pan. No podían hacer mayor cosa ellos. Y lo que nos enseña es de que el Señor, hermanos, nos da vida a nosotros, nos da vida eterna, y que la salvación es únicamente de Él.
Es muy importante ver que esas dos figuras nos hablan de eso. Hay que ver un detalle que dice que la roca es Cristo, pero no dice que el agua es Cristo. Observemos bien. Vemos que el pan da vida y el que cree en él no tendrá sed, en ese contexto del pan. ¿Y cómo es eso? Pues sabemos que Cristo no es el agua, pero así como Cristo da vida y la roca da agua, el agua es un símbolo o un tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se acerca a Cristo, cree en él, recibe al Espíritu Santo. Entonces, Cristo no es el agua, pero sí el que da el agua. La roca que da agua, esa es Cristo. ¿Y qué es el agua? Es el Espíritu Santo. Espero que podamos ver también Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y por qué es importante este pasaje? Y sería bueno que lo tuvieran muy presente en su vida espiritual, inclusive si lo pueden memorizar, es bueno porque nos dice que de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, el agua viva, eso dijo del Espíritu y es del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es muy importante porque nos muestra que el agua que da el Señor es el Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo. Luego dice que el Espíritu no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y por qué es importante este punto? Porque luego que Cristo ya ha sido glorificado, entonces el Espíritu Santo vino. Ahí vemos un cambio de dispensación. Vemos que Dios se manifiesta de una forma y el Espíritu Santo llega al creyente en la dispensación de la iglesia. Aún no se había derramado como lo hizo en el Pentecostés. El Espíritu Santo desde Moisés hasta antes de Jesús. No había en esa dispensación que va de Moisés hasta la glorificación de Cristo, no se había derramado el Espíritu Santo. Y eso es algo importante. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene la posición dispensacionalista. Entonces es muy importante tener muy en mente ese cambio de la relación que hay con el creyente y el Espíritu Santo en la nueva dispensación, en la dispensación de la iglesia. Luego vemos en la narrativa de Éxodo que Moisés pelea contra Amalek. Si recordaremos en el primer estudio de la vida de Moisés hablamos de los iscos, y es que este Amalek muy probablemente era uno de estos iscos. Eran una tribu muy fuerte, con un ejército muy fuerte, pero aún así el Señor guió para que Israel saliera victorioso. Y por eso es muy contrastante observar que no los quiso llevar por el camino corto con los filisteos, pero sí por el camino largo, y el Señor les da la victoria aquí a un ejército que era muy poderoso. Y en el camino que el Señor elige, hermanos, vencen a dos ejércitos bastante poderosos, el de Amalek y el de Egipto. Por el otro camino tal vez se hubieran topado con el de los filisteos, y es ahí donde vemos
que el Señor tiene el control de todo. Quizá a la vista de los israelitas eran dos ejércitos fuertes, pero bajo la mano del Señor y su soberanía, vemos cómo Él controla toda la historia, hermanos, para llegar al propósito que Él desea. Vemos, hermanos, luego en el siguiente capítulo, la visita de Jetro a Moisés. Jetro era su suegro y observa que Moisés estaba cansado y por lo tanto comenzaba a descuidar varios aspectos de su vida. Sí, se recordarán, aquí Moisés está atendiendo todas las cosas del pueblo. Entonces Jetro ve el cansancio de Moisés y el descuido también y le enseña a delegar, le da el consejo que comience a delegar en personas capaces. Hay que ver en este punto que son personas que tenían la capacidad para resolver problemas, y cuando Moisés veía que era un problema que no se podía resolver en los lugares más pequeños, sí los atendía. Entonces vemos también que el pueblo reconocía la capacidad de esos líderes de los cuales Moisés había delegado el poder. Y algo muy importante, vemos que Moisés, hermanos, aquí al principio estaba cansado y estaba haciendo algo malo porque se estaba desgastando físicamente en un proceso que bien lo podía delegar como lo hace luego, y es algo que nosotros tenemos que medir bien, que no por estar en nuestro trabajo vamos a descuidar nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia y nuestra relación con el Señor. Eso ya como aplicación a nuestra vida actual. Hay que ver la actitud de Moisés con Jetro, porque Moisés sí estaba cansado, pero no dice, bueno, yo soy el que mando aquí y entonces siempre tengo que estar pendiente de cada cosa que pasa. No. Con mucha humildad siento yo que le hace caso a Jetro. Él ve que Jetro tenía razón y acepta su consejo y lo pone en práctica. Y eso es muy bueno de observar, esa actitud que tiene Moisés. Algo que es bueno de imitar. Observar los consejos que hay personas sabias que nos pueden dar. Y observar de primero que el consejo que nos da no va en contra de la voluntad de Dios. Comenzando con eso, podemos ver si un consejo es bueno o malo, y de ahí podemos partir si es para bien o para mal. Entonces podemos seguir un buen consejo, hermanos. Entonces al final llegamos al Sinaí, ya casi terminando nuestro estudio. Vemos que han pasado 3 meses de la salida de Egipto, y aquí en el Sinaí el Señor se manifiesta de una manera extraordinaria y pide el Señor que el pueblo se quede en la falda del monte. Eso lo vemos en el 22-23, y solo va a subir por este momento Moisés y Aarón. Luego vamos a observar que diferentes personas llegan a diferentes altitudes del monte, pero solo Moisés llega y se acerca a la presencia del Señor. Aquí, hermanos, vamos a hacer un resumen de las cosas que el Señor le revela a Moisés, porque como les he contado y hemos dicho ya que nuestro estudio es biográfico, entonces nos estamos centrando en los sucesos que le acontecen a la vida de Moisés. Aquí podríamos estudiar cada uno de los preceptos que el Señor le da, pero vamos a hacer un resumen. Vemos que el pasaje que vemos de Éxodo 20 del 1 al 26, que conocemos como los 10 mandamientos. Del 21:1 al 22:6 vemos que les da preceptos
que hacen de respeto a la propiedad privada. Del 22:7 al 17, leyes contra la inmoralidad al prójimo. Luego del 22:18 al 23:33 nos da una serie de leyes civiles y leyes religiosas, es decir, cosas que los judíos tenían que hacer en su comunidad como nación y como religión. Luego nos da del 25:1 al 31:18 todos los reglamentos y los planos para la construcción del tabernáculo. Entonces, ese es un resumen básico de las instrucciones que el Señor le da a Moisés en su presencia. Luego Moisés desciende y observa al pueblo en idolatría. Moisés tiene la intención de regañar al pueblo y el Señor está molesto y quiere destruir al pueblo, pero Moisés intercede por el pueblo, hermanos. El Señor le dice que él puede cumplir la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, de un hijo de Moisés que puede rehacer al pueblo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob de solo los hijos de Moisés. Y es cierto, hermanos, qué gran poder tiene el Señor para reconstruir si Él deseaba. Pero Moisés intercede por el pueblo de Israel y ese es un punto muy importante que quizá vamos a observar con más detenimiento ya en el estudio final de la vida de Moisés. Y ve que también lo que se dice del Señor es muy importante y es algo digno de resaltar por parte de Moisés. Ese cariño y ese amor que le tenía al pueblo de Israel y también lo que las naciones de alrededor pudieran decir del Señor. Esos son los dos argumentos que nos presenta Moisés aquí. Entonces Moisés baja y lanza las dos tablas de piedra que el Señor había escrito. Y aquí tengo una pregunta, ¿qué pasó? ¿Se abrió la tierra y se los tragó a todos? Eso es muy importante. Siento yo que aunque no es algo bíblico, sí es algo que me he dado cuenta y quiero sacar una aplicación de eso. Porque muchas personas sí creen que cuando Moisés bajó del monte y lanzó lo que el Señor le había dado, se abrió la tierra y se tragó al pueblo de Israel. Y hermanos, hay personas que son cristianas de muchos años y tienen esa idea. Y creo que esa idea es justamente porque en los años 50 hubo una película muy exitosa y muy buena sobre el Éxodo. Y lo que pasa ahí es de que se abre la tierra y traga al pueblo de Israel. Pero hermanos, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó lo vemos en Éxodo 32, 27 y 28. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, hermanos, no se abrió la tierra y se los tragó. Lo que hizo Moisés era armar a los que iban a ser los sacerdotes, a la tribu de Leví, y que ellos pasaran su espada sobre sus muslos. Es símbolo de jurar lealtad. Y a espada mataron a 3,000 hombres que eran idólatras.
¿Por qué creo yo que es muy importante observar este detalle y la mentalidad que tienen muchas personas de que se abrió la tierra? Es porque a veces como cristianos nos dejamos influenciar mucho más por la cultura popular que por las cosas o como está escrito la Biblia. Incluso si se hace alguna producción, en este caso de cine, de la historia, y tiene ese error, las personas comienzan a aceptar ese error histórico y en la mente, en la cultura cristiana, tienen la idea de que se abrió la tierra, cuando realmente lo que pasó es de que Moisés armó a los de la tribu de Leví para matar a los idólatras. Entonces, yo sé que el análisis tal vez no es bíblico decirles, hermanos, fíjense en lo que ustedes están viendo, porque es muy importante tener criterio para observar las cosas que vemos en nuestro mundo. Yo no estoy diciendo que es demoníaco o algo satánico ver algunas películas de este tipo. De hecho, yo la vi porque mis papás la vio, mis abuelos lo vieron. Entonces se genera una cultura de observar eso y tener en la mente como si eso fuera lo que pasó. Pero hay que tener el criterio, y el criterio que tenemos para juzgar las cosas es las escrituras. Entonces, con criterio podemos observar películas y cualquier otro tipo de cosas que están en el mundo, pero no dejarnos llevar por eso. Y es que cuando yo he preguntado eso en otras ocasiones a personas, como les digo, que llevan bastantes años en la fe, sí tienen la idea de que se abrió la tierra cuando no es así. ¿Cuándo se abrió la tierra? Eso lo vemos en Números 16, 32 y 33. Y nos dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Ahí sí observamos que se los tragó la tierra. Fue en la rebelión de Coré. Pero eso, lo que necesitamos nosotros es tener un criterio bíblico para observar las cosas. Algo que es muy importante de ese suceso es de que cortaron la idolatría de raíz. Agarraron hombres para matar a los idólatras y quitar la idolatría del pueblo de Israel. Y claro, volvieron a fallar porque estaban en su naturaleza. Eso, el hombre en su naturaleza tiende a la idolatría. Pero en ese punto cortaron todos los que eran idólatras. Y eso, hermanos, por muy fuerte que se oiga, es lo correcto. Y si usted tiene algo, hermano, que lo induce a algún pecado, también es bueno cortarlo de raíz, con espada, eliminar a las cosas que lo encaminan a ustedes al pecado. Pero bueno, el libro de Éxodo termina con que construyen el tabernáculo tal y como el Señor lo había mandado. Y Moisés intercede nuevamente por el pueblo de Israel, y el Señor les termina renovando el pacto. Vemos que construyen el tabernáculo y nadie puede entrar porque el Señor lo llena con su presencia. Y nadie puede entrar porque son impuros ritualmente. Y de eso se trata el libro de Levítico. Aquí quiero citar un poco al doctor Magui con una frase que me llamó mucho
la mente, que él dice, el libro de Éxodo vemos a Israel saliendo de Egipto, pero en el libro de Levítico el Señor está sacando a Egipto de Israel. ¿Y por qué es eso? ¿A qué se refería el hermano Magui en ese sentido? Porque la mentalidad, hermanos, del pueblo de Israel estaba muy apegada a la cultura egipcia, y lo que va a hacer aquí es eliminar esa mentalidad pagana, esa tradición y esa cultura egipcia, para volverla una cultura y un pueblo santo, que viva santamente, y entonces ya una vez purificados ritualmente puedan entrar al tabernáculo. Hay que resaltar que el libro de Levítico, hermanos, los judíos es el primer libro de toda la Torá, o de toda la ley, de todo el Antiguo Testamento, que se aprenden, y comienzan a aprenderlo a los 5 años de edad. Entonces, un judío, niño y niña, los dos tenían que saberse el libro de Levítico desde los 5 años. ¿Por qué? Porque era la forma como ellos debían de conducirse en su vida corriente. Es muy importante ver qué podían y qué no podían hacer. Justamente lo que describe el libro de Levítico. Y el libro de Levítico, hermanos, es un libro muy hermoso en cuanto a las figuras y los tipos que tiene de Cristo. Es un libro que está muy cargado de la tipología y nos revela mucho de la obra de Cristo, su vida y su muerte en la cruz. Entonces vemos ahí el libro de Levítico, y con eso vamos a terminar nuestra meditación del día de hoy, recordando algunos aspectos que vemos en la vida de Moisés. Que primero observamos la paciencia que tiene Moisés ante el pueblo de Israel, y cómo, a pesar de las circunstancias adversas y los problemas, lo que hace Moisés es poner todo en las manos del Señor. Él siempre ora, y es algo que nosotros debemos de imitar. Cada vez que estamos en alguna circunstancia problemática, debemos inclinar nuestro rostro, ponernos de rodilla y pedirle dirección al Señor. También podemos ver que las cosas de este mundo tenemos que verlas con un criterio, y que no reemplacen las escrituras. Eso es lo que observamos también en el libro de Levítico. Eliminar todas esas costumbres que teníamos en el mundo, como Israel lo tenía en Egipto. Nosotros podemos eliminar nuestras costumbres desde antes de nuestra conversión y volverlas cada vez más conforme a lo que el Señor le agrada. También, hermanos, debemos de perseverar en nuestra actitud como lo hacía Moisés, y no como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un antagonista, que cualquier problema que ellos sentían, ya estaban reclamándole a Dios y haciendo cosas malas porque no perseveraban. Y así no debemos de ser nosotros. Debemos de ser pacientes, sabiendo y confiando que el Señor tiene todo en sus manos. Vemos también en el salmo que Moisés canta que nuestra actitud por todas las cosas que el Señor nos da debe ser una actitud de alabanza por los actos del Señor. Y así, hermanos, vamos a concluir. Espero poder seguir con Moisés. Les cuento que el domingo 10 de abril vamos a tener ya nuestro culto mixto. Si ustedes quieren comenzar a llegar a la iglesia, por favor comuníquese por cualquier medio
que tenga con nosotros. Si usted es alguien nuevo y pues no tiene algún medio de contacto, pues puede escribirnos al correo que aparece aquí abajo. Si no, por favor, háganos saber que usted tiene el deseo de llegar, porque vamos a tener un aforo que debemos de respetar. No podemos amontonar a las personas, y si usted llega y no avisó, entonces no va a tener su lugar, y no quisiéramos que llegara para decir que no podemos atenderlo. Entonces, por favor, hermanos, si ustedes desean llegar a la iglesia desde el 10 de abril, por favor comuníquese con nosotros, y sabiendo que va a ser un servicio reducido en el tiempo, ya no tal vez de 1 hora la prédica, sino de menos, y con ciertas restricciones de espacio, de distanciamiento social, sabiendo que vamos a observar que solo traigan estos 2 tipos de mascarilla y el uso de la mascarilla en todo el tiempo que sea el culto. Entonces, a veces me dicen, hermano, fíjese que yo voy a los restaurantes y ahí me quito la mascarilla. Está bien, hermano, si usted va a un restaurante, pero en la iglesia tiene que tener la mascarilla todo el tiempo del servicio. Entonces, para que podamos respetar esas normas que el gobierno nos pone, y que podamos cumplir con esas obligaciones que tenemos como ciudadanos aquí en la tierra, les digo, es domingo 10 que vamos a comenzar nuestros servicios mixtos, y si desean llegar, por favor, avísenos cuántas personas van a llegar, si van solo adultos, niños, de qué edades, porque necesitamos conocer para poderlos atender bien. Entonces, hermanos, les pido que sigamos orando por eso, y los esperamos el viernes a las 6:30 en Zoom. Así que, hermanos, los invito a orar y espero que nos podamos comunicar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno. Sabemos que tú eres el Señor y el soberano de la historia, que tú nos conduces por caminos según tu voluntad, Señor, y aunque nosotros a veces no comprendamos por qué es esa dirección, ayúdanos a someternos a tu voluntad y danos paz y tranquilidad, Señor. Danos paciencia y sobre todo una actitud que te alabe a ti, Señor. Queremos ser hijos tuyos que te obedezcan a ti siempre en cada una de sus acciones, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en nuestra vida. Así como tú le has dado vida y preservaste al pueblo de Israel, sabemos que tú también nos has dado vida y nos preservas a nosotros, Señor, y no tenemos cómo pagar esa obra tan maravillosa, sino que lo único que mostramos es nuestra gratitud hacia ti, y dependemos completamente de ti para nuestra salvación, pero queremos agradarte a ti, Señor, y por eso te pedimos que tú nos des la fortaleza y la fe para actuar según tus designios, Señor. Ayúdanos a ser como Moisés en las cualidades de paciencia, perseverancia y fe, Señor, que ha mostrado en el desierto y que va a seguir mostrando en lo que resta del camino en el desierto. Señor, bendícenos y ayúdanos a que esta semana podamos ir mejorando nuestras actitudes conforme a tu voluntad y a lo que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras.
Te alabamos, Señor, y pedimos que la apertura de la iglesia también sea para tu gloria, que cada uno de los hermanos y nosotros podamos alabarte a ti nuevamente como un pueblo que te honra a ti y alaba y reconoce que solo tú eres Dios. Y te pedimos, Señor, que también nos ayudes y nos des sabiduría para cumplir todas las normas y no dar un mal testimonio ante la sociedad de nuestra república, de ser malos ciudadanos, sino que mostrando nuestra buena ciudadanía, también puedan saber que tú eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y pedimos eso en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.